Muchas gracias, señor presidente. Señorías, de las más de 1000 enmiendas que ha presentado el PSOE, el doble de las que presentaron el año pasado, una de ellas, la 3291, pone el acento en la política de ingresos. Según esa enmienda, el PSOE recaudaría 7.445 millones más que irían directos a la sección 31 para aumentar el gasto público. Como han dicho mis compañeros a lo largo del debate, eso es una técnica contable y presupuestaria poco ortodoxa. ¿Su política cuál es? Proponer más dinero para todos, contentamos a mucha gente y, con suerte, ganaremos un puñado de votos. Esa es la alternativa del PSOE a estos presupuestos. La pregunta que uno se hace es ¿cómo aumentarían los ingresos en 7.445 millones? ¿Es creíble esa cifra que presenta el PSOE después de la catástrofe fiscal de en torno a 54.000 millones de euros entre 2007 y 2011 que vivió nuestro país con un gobierno socialista? Pues la alternativa que propone el PSOE se basa en 4 elementos. Primer elemento, nosotros lucharemos contra el fraude fiscal. Ahora que están en la oposición, consideran que es importante luchar contra el fraude fiscal. Las cifras de recaudación contra el fraude fiscal durante sus gobiernos son mucho menores a las del gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿por qué ahora sí y antes no? También apelan a la creación del impuesto para las grandes fortunas. Este año han puesto en el presupuesto 500 millones más de recaudación que el año pasado. Supongo que es una cifra que pusieron a vuela pluma. También saben que en Francia sus compañeros socialistas quisieron impulsar esa figura fiscal y, desde luego, analizaron que los efectos perniciosos de su puesta en marcha eran mucho mayores que el impacto sobre la recaudación. Además, el Tribunal Constitucional francés lo tumbó y no lo avaló. No veo tampoco que hablen de eliminar el impuesto de patrimonio, tampoco veo que reconozcan que en España el patrimonio está gravado en el propio impuesto de patrimonio, en el impuesto sobre la renta y, por tanto, yo les pido un poquito de coherencia. Coherencia porque durante su gobierno, si una cosa hizo el PSOE fue eliminar el impuesto de patrimonio. Y ahora que están en la oposición, ahora dice que quieren poner ese impuesto para las grandes fortunas. Un poquito de coherencia sí que se agradecería. Respecto a la tasa Tobin, de la que hemos hablado en los últimos días, dicen que pretenden recaudar con ella 1.800 millones de euros más. Ese impuesto sobre transacciones financieras, que el Grupo Popular no ve con malos ojos, el señor Saura ha dicho 11 países en la Unión Europea han apoyado ese impuesto. Bueno, pues uno de ellos era España y uno de esos gobiernos, el del Partido Popular, votó favorablemente al estudio de esa tasa. Y vienen y nos dicen que efectivamente el Grupo Popular está en contra, falseando totalmente la verdad. Si no se aplica ese impuesto en consonancia con el resto de países de la Unión Europea, eso también tiene unos efectos perniciosos. Yo les hago 2 preguntas. ¿Hay algún país en Europa donde exista esa tasa Tobin? ¿Hay alguno? No hay ninguno. ¿Se equivocan todos los países de Europa al no implantar la tasa Tobin de manera unilateral? ¿Consideran ustedes que es política seria venir al Congreso, hacerse una foto con un gorrito de Robin Hood y defender una serie de cosas que ustedes saben perfectamente que no son normales? ¿No les parece una frivolidad? ¿No les parece una frivolidad que los portavoces de los grupos políticos se pongan con un sombrero de Robin Hood a hacerse una foto con la que está cayendo en este país? Con más de 5 millones de parados, esa es la alternativa, esa es la oposición que tiene el Gobierno del Partido Popular en esta Cámara. Yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y con mucha más solvencia. Insisto, poner en marcha este impuesto solo en España, de manera unilateral, es una quijotada perniciosa y ustedes lo saben perfectamente. En definitiva, ustedes se basan en 2 impuestos de dudosa recaudación, supone el 57% de esos 7.445 millones y eso, desde luego, pues pone en riesgo la consolidación fiscal de nuestro país. También hablan de modificar el impuesto de sociedades. Desde el 2011 hasta hoy, la recaudación en el impuesto de sociedades ha subido en 5.000 millones.
Si un gobierno no hizo nada para aumentar la recaudación en el impuesto de sociedades fue el PSOE. El Gobierno del PP es el que está eliminando las deducciones, es el que está permitiendo que en España haya una mayor recaudación. En el año 2011 en el impuesto de sociedades se recaudaban 16.000 millones y ahora con el Partido Popular se recaudan 21.000 millones. No pueden decir que ustedes fueron el azote de las grandes empresas, desde luego. Cuando ustedes gobernaron, miraron para otro lado. Les podría decir exactamente lo mismo del IVA y del IRPF. Ustedes subieron el IVA del 16 al 18. Ustedes subieron el IRPF. Pero cuando están en la oposición siempre dicen que hay que bajar los impuestos, que hay que gastar mucho y luego encima se quejan de que en España hay una deuda elevadísima. Por tanto, señorías, el Grupo Popular va a votar en contra de esta exótica enmienda del PSOE. Más exótica todavía si le sumamos la propuesta improvisadísima de este fin de semana. Es decir, además de esta enmienda, este fin de semana dijeron que iban a condonar, perdonar 5.000 millones de euros a 5 millones de españoles en el IRPF. Cuestión que no está reflejada ni en esta enmienda ni está reflejada en ninguna reforma fiscal presentada por el Grupo Socialista. Por lo tanto, su propuesta, su alternativa, desde luego, no nos parece ni sólida ni responsable. Yo creo que ni siquiera es una alternativa. Y no se molesten, pero he visto a gente jugar al Monopoly con más rigor que ustedes. Por eso nosotros votaremos en contra. Y quiero acabar este turno pues agradeciéndole el trabajo intensísimo realizado por la propia Comisión de Presupuestos, por todos los ministros que han participado en este largo debate, a todos los diputados que han participado en el trámite de estos presupuestos que nos van a ayudar a encarar la recuperación económica de nuestro país. Muchas gracias.